La huaca maldita. Hace unos meses me reuní con un viejo amigo a beber algo y a hablar de viejos tiempos. No nos veíamos desde hacía un par de años. Yo había oído que él ya no se hablaba con su familia. Según me dijo, habían tenido muchos problemas para aceptar su orientación sexual y, además, dijo que habían tenido diferencias morales. No quise indagar en eso, ya que no le vi mucha disposición de querer hablar sobre el tema. Sin embargo, más adelante en la conversación, por alguna razón, empezamos a hablar sobre la ciudad en donde los dos nacimos. En esa población, durante una época, hubo algunas familias que, tras la caída del narcotráfico, se mudaron a casas donde encontraron huacas, dinero, joyas, entre otros secretos que las autoridades habían pasado por alto al momento de incautar las propiedades. Y fue ahí donde me contó una historia sobre su familia. En esa época, él tenía como 16 años. Su familia era muy numerosa, en donde vivían los tíos, los abuelos y los primos juntos. Todos habían decidido juntar un dinero para comprar una casa y adecuarla para vivir todos allí. Sin embargo, les fue muy difícil encontrar un lugar adecuado, al punto que tuvieron que rentar un lugar por un año mientras conseguían comprar la propiedad en la que planeaban quedarse. Encontraron una casa de 2 plantas, pero era muy grande, tenía varias habitaciones. Él, sus 2 hermanos mayores y sus papás ocupaban 3 habitaciones en el segundo piso. Había un corredor muy largo que separaba esas habitaciones de las otras 2 que estaban en ese piso, donde estaba su tío, su esposa y una prima pequeña. En el primer piso se quedaba su tío que era soltero y sus 2 abuelos. Los primeros días que estuvo en ese lugar, él se sentía algo extraño en el corredor del segundo piso. Al caminar, escuchaba como si hubiese alguien siguiéndolo. En vez de 2 pisadas, había 4. Pero decidió ignorar esto. Después, en otra ocasión, su prima pequeña empezó a decirles a todos que había hecho una nueva amiga. Su mamá decía que era imaginaria, pero constantemente veían a la pequeña hablando sola en el corredor. Reía y corría como si estuviera con alguien más. Una noche, mientras estaban todos juntos, Alex, el hermano mayor de mi amigo, le dijo a la familia que en esa casa había algo. Él estaba seguro de que los juegos de la niña no eran solo juegos. Empezó a decir que había visto sombras deambulando por el segundo piso y que escuchaba pisadas detrás de él cuando caminaba por el corredor. Mi amigo le dijo que él también había sentido las pisadas, pero el resto de la familia lo tomó como una broma. Decían que a esas cosas no había que ponerles cuidado. Además, Alex tenía fama de borracho. Todos pensaban que en una de sus borracheras había estado viendo cosas. Sin embargo, Alex empezó a indagar con los vecinos y conocidos que tenía el sector, y al ver que mi amigo, su hermano menor, era el único que medianamente le creía, decidió contarle lo que había averiguado. Según unos vecinos, esa casa había sido incautada. Nadie sabía o nadie quería decir a quién exactamente se la habían quitado, pero el caso era que había estado en manos de la fiscalía. Habían investigado y buscado por todos los rincones del lugar, y después de unos años la propiedad fue subastada. El nuevo dueño no tenía nada que ver con los dueños anteriores, y era quien le estaba rentando a la familia de mi amigo. Alex sabía que en algunos sectores de esa ciudad, antiguos carteles y narcos compraban casas y las reformaban. A veces guardaban dinero en esas propiedades, y ya era conocido que algunas personas encontraban estos tesoros en lugares como ese. Él estaba obsesionado con que su nuevo hogar ocultaba algo que podía cambiarles la vida. Mi amigo le creyó a su hermano. Incluso se ilusionó con la idea de encontrar algo así. Entonces estuvieron buscando cualquier pista, una puerta secreta o un indicio que los llevara a lo que estaban buscando. Pero el tiempo pasaba y no encontraban nada. Así que, al final, mi amigo abandonó la búsqueda, pero Alex no quería rendirse. Durante meses lo escuchaban caminando por el pasillo, golpeando las paredes,
Hablaba con la prima pequeña para que le pidiera pistas a su amiga imaginaria. Parecía un loco. Dejó de compartir con la familia, bebía más que nunca y a veces se le oía murmurar y hablar solo en la oscuridad de la noche. Un sábado, cuando llevaban más o menos 4 meses y medio viviendo en ese lugar, todos salieron a comer a excepción de mi amigo, que tuvo que quedarse haciendo un trabajo para la escuela. Y Alex había salido desde el viernes y aún no llegaba a casa. Mi amigo escuchó un ruido en la sala. Era Alex, que llegaba borracho. Traía varias herramientas en la mano. Le dijo que ese era el día, que al fin iban a encontrar lo que estaban buscando. Mi amigo no le prestó mucha atención y continuó haciendo su trabajo. Escuchaba cómo su hermano mayor golpeaba con fuerza los muros y el suelo del corredor del segundo piso. Empezó a llamarlo y a decirle que lo había encontrado. Al salir al corredor, mi amigo vio cómo su hermano golpeaba con fuerza en un punto específico en la pared. Su primer impulso fue detenerlo, pero entonces notó que tenía razón. En ese punto, el muro se hundía. Ambos se lanzaron con fuerza. Entonces vieron cómo la pared empezaba a quebrarse. Agarraron un mazo y un martillo que había entre las herramientas y empezaron a tumbar el muro. Pronto pudieron ver que había un pequeño espacio oculto allí. Era un espacio pequeño en el que solo cabía un adulto, pero en el suelo había unas tablas de madera que parecían estar clavadas. Rápidamente levantaron la madera. En ese momento, un olor fétido y desagradable salió del hueco que estaban descubriendo. Era tan fuerte que Alex vomitó enseguida y mi amigo hizo un gran esfuerzo para contener el asco que sentía. Vieron que en el hueco había una escalera. Era como un túnel que llevaba a algo que estaba más abajo. Los dos tomaron unos trapos para cubrirse la boca y la nariz y un par de linternas. Bajaron por el túnel. Era bastante alto, aunque la entrada era en el segundo piso. Ellos calcularon que pasaron por el primer piso y finalmente llegaron a lo que parecía un pequeño sótano que seguramente estaba debajo de la casa. Todo estaba muy oscuro. El olor allí era más fuerte. Parecía estar lleno de cajas y cosas viejas como antigüedades. Había unos cuadros grandes cubiertos con cartón, pero lo más impactante fue cuando vieron 2 cuerpos. Había como 4 o 5 personas allí. Estaban en un estado avanzado de descomposición. Debían llevar décadas allí encerradas. Notaron que junto a los cadáveres había una caja metálica, como el tamaño de un minibar o un mini refrigerador. Alex se acercó para ver si la cajita tenía algún seguro. Tenía un candado, pero estaba muy oxidado, así que tras unos cuantos golpes logró abrirla. Al fin encontró lo que estaba buscando. Al fondo de la caja había varios fajos de billetes de $100 y $50. Sin dudarlo, agarró un par de fajos y los guardó en su bolsillo. Ambos estaban tan felices que, por un momento, tanto mi amigo como Alex se les olvidó que estaban junto a un grupo de personas muertas. En ese momento, escucharon una voz que los llamaba desde la entrada del túnel. Era su madre. Alex le dijo que no bajara, que ellos iban a subir. Justo antes de salir, mi amigo vio que su hermano por un segundo se detuvo. Cambió de actitud y observó fijamente hacia el lugar en donde estaba la caja metálica. Parecía que había visto un fantasma. Mi amigo le preguntó si estaba bien, pero enseguida Alex volvió en sí mismo y le dijo que salieran ya de ahí. Toda su familia estaba sorprendida por el descubrimiento. Era muchísimo dinero. Con eso podrían comprar otra casa y hasta montar un negocio. Empezaron a hacer planes y lo mejor era cambiar los dólares de poco a poco. Acordaron mantener un bajo perfil, pero en ese momento mi amigo decidió mencionar a los muertos que habían encontrado. Todos enmudecieron. Su padre interrumpió el silencio, diciendo que una oportunidad así no se presentaba todos los días, que era un milagro, un premio de la vida. La abuela agregó que al final los que estaban muertos ya lo estaban, y éramos nosotros quienes debían continuar viviendo. Todos entendían lo que estaban sugiriendo,
pero al final el único capaz de decirlo fue el tío soltero. De manera firme aseguró que lo mejor era dejarlos allí y volver a sellar todo. Mi amigo no podía creer lo que estaba escuchando. Él fue el único que quiso hacerlos ver que a lo mejor esas personas tenían familia. Tal vez alguien podía estarlos buscando, pero el resto estaba de acuerdo que avisar a las autoridades era correr el riesgo de perder el dinero que habían encontrado. Además, denunciar algo así podía ser un peligro para la familia. Después de eso, mi amigo se alejó poco a poco de su familia. Vio cómo entre sus tíos y su hermano arreglaron la pared que habían tumbado y fueron cambiando de a poco el dinero. Unos días después, la sobrina pequeña dijo que su amiga se había ido. Ya no la había vuelto a ver. Sin embargo, Alex actuaba de forma extraña. Y un día, cuando estaba bastante tomado, confesó que había alguien que lo seguía. Desde el día que encontró los dólares, había una presencia que nunca lo dejaba solo. Sin embargo, estaba conforme con vivir así. Después de todo, el dinero le alcanzó para montar su propio negocio y para que todos compraran la casa que deseaban. Nunca volvió a mencionar el suceso. Mi amigo se mudó de ciudad al crecer. Solo hablaba de vez en cuando con su mamá y su hermano. Todos viven de los negocios que iniciaron con el dinero. A veces, él ha estado tentado de preguntarle a Alex si aún continúa viendo la presencia que decía seguirlo para todos lados. Pero siempre hay algo que le dice que es mejor no preguntar. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Luna.